Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Mientras el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social dice que si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos y la fraternidad será una expresión romántica más. Palabras como libertad, democracia o fraternidad, dice el Papa en esta encíclica, se vacían de sentido. Pero mientras hay un pronunciamiento del jefe de la Iglesia Católica en este sentido, uno ha leído en los últimos días notas como por ejemplo las que publica el portal Infobae, que firma Fernando Iglesias, el exdiputado de Cambiemos, y otra, esta la publica en La Nación, y otra en Infobae, en donde se plantean que el Papa está haciendo política a favor del gobierno argentino de Alberto Fernández y que la Iglesia y el propio Evangelio necesitan de los pobres para poder subsistir. Nosotros, para poder subsistir como credo, como Iglesia, e incluso hasta como religión, sugieren algunas de estas notas. Al leerlas, pensamos en que a lo mejor podría ser importante conocer la palabra de el cura Paco Oliveira, el padre Paco Oliveira, cuya función, cuya vocación por los pobres, forma parte del movimiento Cura por los Pobres, y en su capilla, Enrique Angelelli y compañeros mártires del barrio Vaperón, está muy cerca de esa realidad a las que esta suerte de campaña alude permanentemente y de un modo negativo. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ernesto. Sí, mira, la verdad que estamos en las antípodas del pensamiento de Fernando Iglesias, de La Nación, de Clarín, y estamos en la antípoda del pensamiento porque el Evangelio está en la antípoda del pensamiento de ellos. Ellos promueven un pensamiento neoliberal basado en el individualismo, basado en la meritocracia, basado en el materialismo y en el hedonismo. Y la verdad que son valores absolutamente anti-evangélicos. El evangelio está basado en la fraternocracia, está basado en el bien común que está por encima de la propiedad privada y de lo individual, está basado en el buen vivir, pero el buen vivir de los pueblos originarios, que es que todos podamos vivir bien, no que solo unos pocos puedan vivir bien y por tanto estos son los que concentran la riqueza, con el verso de que, bueno, ellos son los emprendedores lo que hacen que haya trabajo en el mundo. Y en vez de el hedonismo, que es que yo la pase bien, es entregarse y sacrificarse en el buen sentido por los demás. A ver, Dios no es capitalista, claramente no es capitalista, y no es porque nos lo dijo Jesús que no es capitalista, porque Dios mira desde la necesidad de sus hijos, no mira desde sus méritos. Y bueno, a esta gente esto le molesta. Y después esto, cuando se traduce en políticas, lógicamente se traduce en un Estado que está presente, en un Estado que redistribuye, en un Estado que no deja las cosas libradas al mercado, porque el mercado solamente defiende a los poderosos. Y bueno, esto es lo que a esta gente de La Nación, de Clarín y Fernando Iglesias y el macrismo llaman, bueno, ellos dicen el Papa. Pasa que el Papa está con los, apoyando a Alberto y a Cristina. No, el Papa lo que está apoyando es el Evangelio. Ahora, si ellos están en contra del Evangelio, y bueno, lamentablemente lo siento por ellos, y si Cristina y Alberto están más cerca del Evangelio que ellos, y bueno, ahí es donde se une el Papa con nuestros actuales gobernantes. Pero la raíz está en el Evangelio, no está en una cuestión ideológica. Lo que plantean en general en estos artículos que
comentábamos al comienzo, y que también se encuentran en muchos otros, a veces de una manera muy explícita y otras no tanto, es que en la Iglesia, y en particular la Iglesia bajo la conducción de Francisco, es una Iglesia que sacraliza la pobreza y que necesita que los pobres sean pobres para existir. Quien no tiene, dice uno de ellos, es un virtuoso en su no tener, y que el pobrismo implica cierta neurosis. En fin, este es el argumento, ¿no? No, a ver, eso lo dicen los que tienen la barriga llena, los que están satisfechos, los que nunca convivieron ni pasaron un ratito viendo los sufrimientos de los más pobres. A ver, la Iglesia desde siempre dijo con los pobres, pero contra la pobreza injusta. Y lo que está diciendo Francisco es hagamos un mundo donde no siga habiendo pobreza injusta. Si a alguien no le interesa, digamos, a ver, no, es que la palabra que no le interesa que haya pobres es muy feo. A ver, simplemente es mentira lo que esta gente está diciendo. Lo que tenemos que luchar es para que todo el mundo pueda vivir con dignidad, y para eso sí es necesario que unos no tengan tanto y otros tengan tan poco. Es decir, que vivir con sencillez, y eso sí es una bienaventuranza evangélica. Felices los que eligen ser pobres, los que eligen vivir con sencillez. Es decir, no acumular, porque le dejas. Si yo me quedo con toda la torta, al otro le dejo sin la torta. Así de sencillo. Entonces, vivir con sencillez, vivir con dignidad, y así todos van a poder vivir con sencillez y con dignidad. Ese es el tema. Por supuesto que la Iglesia no quiere que haya pobres, y Francisco lo que está diciendo es vivamos en una sociedad que sea justa, y está diciendo algunos caminos para que eso se pueda hacer realidad. Uno de esos caminos es que el Estado intervenga. Paco, por último, es un poco tarde ya y seguramente has tenido un día complicado, pero me gustaría saber si en el contacto con los fieles o con los ciudadanos, que pueden no ser fieles, pero que nosotros tenemos entendido que te reconocen no solo como el pastor, sino como un aliado en esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes de los barrios en los que vos desarrollas tu tarea pastoral y tu tarea social. Lo que quería preguntarte es si en ese diálogo con la gente ahí se interpreta esto que vos decís. ¿Cómo leen esta situación? A ver, qué sé yo, por lo menos es el mensaje que yo intento compartir, pero a ver, nuestra gente es tonta, nadie quiere vivir en la pobreza, y no va a creer en un Dios que quiera que estén sufriendo. Otra cosa es que a veces haya personas que pueda entender como que esto es poco menos que designio divino. Bueno, claramente, una de nuestras misiones como curas es abrir también la cabeza a nuestra gente, decir, Dios no es ningún sádico que quiere que vos estés sufriendo. Y nada que vaya en contra de la dignidad de un ser humano es voluntad de Dios. Por eso que acusar al Papa Francisco de que quiere seguir teniendo pobres me parece una verdadera digamos, una falacia que lo hacen nada más que para enfrentar a alguien que claramente va en contra de los intereses de estos grupos y de esta gente tan poderosa. Pero te puedo decir claramente que en mi barrio, los barrios donde yo estoy, la gente tiene claras sus derechos, se organiza, la pelea,
y a veces también se come algún espejito de colores, porque no vamos a negar que en el 2015 algunas de las personas de nuestros barrios populares votaron a Macri, pero bueno, también votaron a Macri después de que te bombardearon que ibas a vivir mejor, que ibas a ser el tipo más feliz del mundo, que no iba a haber pobreza cero, que se iba a invertir en salud y que Cristina era una chorra. Bueno, al final hay cosas que te terminan taladrando la cabeza. Paco, muchísimas gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Por favor, un abrazo grande. Hasta siempre. Chao, chao.